Buenos días, mi nombre es Rolando Hernández Castro. Vamos a hacer una entrevista acá a Walter Hernández sobre los derechos principalmente en Guatemala. Entonces sería la entrevista de la tarea. Vamos a entrevistar a él un poco sobre algunas preguntas y sería qué opina él sobre los derechos humanos. Pues buen día. Pues yo opino, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, sobre toda persona que tiene, ¿verdad? Ujú. Sabemos que desde pequeños tenemos derecho a la vida, desde que somos fecundados, ¿verdad? Tenemos derecho a la vida, derecho a una educación, derecho a la salud, derecho a la libertad, derecho a la expresión verbal, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que en todo el mundo no tenemos esa libertad, ¿verdad?, de expresarnos, y muchas personas, ¿verdad?, no tienen derecho a lo que es la salud, a la educación, y pues en nuestro país, ¿verdad?, estamos también con dificultades, ¿verdad?, en lo que son nuestros derechos. ¿Qué opina entonces usted sobre los derechos en Guatemala en general? Pues a como vemos, ¿verdad?, en Guatemala a veces, principalmente afectando a la niñez, sabemos que los niños salen a trabajar a temprana edad, no tienen derecho a la educación, a una vida saludable, no tienen derecho a una familia, ¿verdad? Esto porque como desde pequeños los vienen a poner a trabajar, ¿verdad? Los exponen a muchos riesgos en la calle, entonces no tienen ese derecho a la libertad y gozar sus plenos derechos de lo que lo protege la Constitución, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre la protección que tiene pues la población de Guatemala respecto a la Constitución? Como bien vemos, ¿verdad? Sabemos que la Constitución, pues ahí están todos nuestros derechos, tanto de la niñez como los adolescentes y los adultos, ¿verdad? También englobando al adulto mayor, que muchas veces, ¿verdad?, no se protege por el Estado, sino que se violan algunos derechos de cada uno. Otra pregunta sería, ¿cómo defendería usted los derechos humanos en Guatemala? Pues desde mi punto de vista, ¿verdad? Poniendo en práctica todo lo que está en la Constitución, ¿verdad? Y a nivel mundial, ¿verdad? Todo lo que es la salud, la educación, derecho a la vida y derecho a toda la expresión que uno tiene, ¿verdad? Siempre y cuando que el Estado, ¿verdad?, vele por esos requisitos, ¿verdad?, que principalmente es afectar a la niñez con lo que es la educación y a una salud digna. Otra pregunta sería, si en Guatemala no se practican los derechos humanos totalmente, en su totalidad, toda la población, ¿qué promovería usted para pues llegar a saber a todas las demás personas que tienen derecho y pues tienen un respaldo en la ley? Pues haría lo que estuviera a mi alcance, ¿verdad? Trataría de difundir la información sobre los derechos humanos. Tal vez trataría de utilizar las redes sociales que son más utilizadas, ¿verdad? De difundir información sobre cada uno de nuestros derechos que tenemos como guatemaltecos y como seres humanos, ¿verdad? Tratando de que cada una de las personas pues sepan qué son sus derechos y también qué son sus obligaciones acá en nuestro país, ¿verdad? Tanto tenemos derechos como obligaciones que cumplir. Trataría de ir a las escuelas, ¿verdad? De difundir la información con los alumnos, niños de primaria, preprimaria, básicos y diversificado, ¿verdad? Y los que son universitarios para que sepan, ¿verdad?, cuáles son sus derechos, difundir información sobre cada uno de sus derechos en mi comunidad, a las personas adultas, a las personas mayores, ¿verdad? De qué son sus derechos y los derechos que se están violando, ¿verdad?, a su persona, pues denunciarlos, tanto así como los niños, ¿verdad?, que muchas veces no saben, los padres los ponen a trabajar, ¿verdad?, deberíamos de denunciar que lo están exponiendo, ¿verdad?, y poniendo a trabajar a una edad muy temprana, perdón. Entonces, yo consideraría, ¿verdad?, que serían campañas educativas sobre los derechos humanos para que toda la población sepa de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos. Muy bien, gracias por aceptar esta entrevista conmigo. Pues así respectivamente, estos serían algunos puntos sobre los derechos que hay en Guatemala, cómo la población lo conoce o no lo conoce, pues él ha dado su punto de vista. Y pues esto sería pues lo principalmente la entrevista que se hizo. Por este medio lo hice personalmente, ya que pues no contaba con hacer una videollamada como decía la tarea, pero lo hicimos acá presencial con el apoyo de él, ¿verdad?
Entonces, así sería pues esta entrevista con estas preguntas relacionadas al tema y gracias.